Hola a todos, mi nombre es Carlos Campos, soy economista e internacionalista graduado de la Universidad de Northeastern y hoy quiero hablarles un poco del tema del marco constitucional sobre el cual Juan Guaidó asumió la presidencia de la República de Venezuela. En el espectro internacional existen muchas versiones, existen muchas diferencias en cuanto al tema constitucional que creo es importante sean aclaradas, tomando en cuenta que cada país tiene sus propias legislaciones y en el caso de Venezuela nosotros contamos con la Constitución de la República, la cual ha establecido canales muy claros para determinar por qué Juan Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela. Hoy voy a hablar un poco sobre 5 artículos. Voy a hablar del artículo 228, del artículo 233, 333, 350 y el artículo 70. El primero y el más importante, pienso, es el artículo 228. El artículo 228 establece la forma de elección popular del presidente de la República. En el artículo 228 aprendemos que el presidente de la República es elegido de forma directa, universal y secreta por medio del voto popular y en elecciones que deben ser llamadas por la Asamblea Nacional. Para gente que nos ve de otros países, el Congreso de la República. Es importante saber que las elecciones que se llevaron a cabo el 28 de mayo del 2018 fueron elecciones fraudulentas porque no contaba con los requisitos que se requieren para una elección popular. El primero y el más importante es que esa elección no fue llamada por la Asamblea Nacional. Esa elección fue llamada por la Asamblea Nacional Constituyente, que fue un cuerpo espurio creado simplemente con la intención de crear un gobierno paralelo, crear un congreso paralelo. En el momento que esa elección no es llamada desde la Asamblea Nacional, ya pierde cualquier tipo de legitimidad ante la comunidad internacional e internamente ante todos los venezolanos. El segundo punto es el calendario electoral. La elección nunca estuvo pautada para el 28 de mayo. La elección tenía pauta para diciembre del 2018. Sin embargo, por órdenes del mismo Maduro, esas elecciones fueron adelantadas y eso fue lo que provocó que esas elecciones se llevaran a cabo de esta manera fraudulenta. Y lo último y más importante, esas elecciones en ningún momento contaron con los mínimos estándares. Esas elecciones contaron con prohibición de participación de partidos políticos, prohibición de participación de personas específicas. Adicionalmente, los pocos candidatos que participaron fueron elegidos a dedo por el gobierno. En general, tomar la elección del 28 de mayo como una elección válida es totalmente falso e inexplicable. Por ende, si asumimos que la elección del 28 de mayo no es válida, el 10 de enero del 2019 no hay presidente electo que vaya a asumir la transición del poder. Nicolás Maduro fue presidente hasta el 10 de enero, como lo manda la Constitución, ya que fue elegido en el 2013. Sin embargo, el 10 de enero existe un vacío de poder. Pero debemos recordar que la Constitución de la República no permite vacíos de poder ni permite que se rompa la continuidad del poder democrático en Venezuela. Por ende, es obligación, porque no es una opción, es obligación del presidente del Congreso, el presidente de la Asamblea Nacional, en este caso Juan Guaidó, bajo mandato de la Constitución, en el artículo 233, asumir las competencias de la presidencia de la República. Esto es importante porque esto establece el precedente de por qué Juan Guaidó, quien ya ha sido electo por el pueblo, porque es importante que la gente a nivel internacional entienda que Juan Guaidó fue elegido como diputado del Estado Vargas, por tanto fue elegido en voto popular y nuestra Constitución de una u otra manera asegura que siempre la persona que funja como presidente de la República haya sido elegido por voto popular. Por esa razón es que Juan Guaidó, como presidente del Congreso, es quien tiene la obligación y el mandato constitucional de asumir las competencias presidenciales. Ya que hablamos del artículo 228 y 233 que establecen los precedentes de la elección fraudulenta y de la obligatoriedad de Juan Guaidó de asumir las competencias del Ejecutivo como presidente de la Asamblea Nacional, es importante hablar de 2 artículos, el artículo 333 y el artículo 350. La importancia de estos artículos es la base fundamental de la democracia en Venezuela y es la residencia del poder en la soberanía y el soberano siendo el pueblo. Por ende, el artículo 333 habla de que la Constitución de la República no va a perder vigencia, no pierde vigencia, y que todo venezolano investido de autoridad o no tiene la obligación
de asegurar y salvaguardar que la Constitución de Venezuela siga vigente. Esto quiere decir que todos los venezolanos tenemos la obligación de seguir el patrón constitucional que el Congreso, en este caso la Asamblea Nacional, está determinando. Es decir, sabemos que Nicolás Maduro no tiene ningún tipo de competencias como presidente. Sabemos que Juan Guaidó cuenta con la legitimidad para ser presidente. De igual manera sabemos que todas las acciones de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional son de bona fide. Por ende, tenemos que apoyar como venezolanos, estando en Venezuela o no, el principio de respeto de la Constitución, restauración de la democracia y restauración de la República, porque es necesario también rescatar todos los poderes e instituciones que han sido secuestradas por Maduro como usurpador. También quiero mencionar algo que es importante para la comunidad internacional y para los venezolanos también de entender. Cuando se crea una constitución, sea en Venezuela o en cualquier país, las constituciones se crean con un principio de bona fide, un principio de claridad en lo que es la democracia. Es decir, nuestra constitución, aunque tiene elementos que ayudan a combatir una usurpación, nuestra constitución no entiende la usurpación porque su creación está basada en el funcionamiento de los poderes públicos. Es decir, Venezuela como nación, Venezuela como república, debe cumplir todo lo que la Constitución establece para crear los balances de poder que evitan que surja un dictador. La dictadura en Venezuela no está contemplada en la Constitución y la Constitución no la entiende como forma de gobierno porque no debe existir como forma de gobierno. De hecho, todos aquellos elementos de la Constitución que hacen que la soberanía resida en el pueblo es precisamente una transferencia de poder directa al pueblo para que el pueblo ejerza la función de soberano y ejerza la función de evitar la corrupción y la falta de democracia en el país. Además del 333, el 350 llama a los venezolanos a desconocer a cualquier cuerpo, a cualquier persona, a cualquier legislación que viole la Constitución de la República y viole los derechos de los venezolanos en general. Entonces, la combinación del 333 y el 350 es lo que establece en su conformidad general la transferencia del poder al pueblo, a todas aquellas personas, a los millones de personas que han salido las últimas semanas a las calles a protestar y a marchar. Esos son elementos que están en nuestra Constitución. Finalmente, el artículo 70, que habla del cabildo abierto y de la forma vinculante del cabildo abierto, es la forma más fácil de explicar por qué Juan Guaidó escogió el cabildo abierto para referirse al pueblo. Juan Guaidó nunca se autoproclamó. La proclamación es un acto simbólico para una obligación que la Constitución dicta. La Constitución establece que Juan Guaidó debía asumir todas las competencias del Ejecutivo ante la ausencia de un presidente. La proclamación es una formalidad que él, más allá de hacerlo formalidad, lo hizo vinculante al llamarlo en cabildo abierto. Es decir, la Asamblea Nacional y el presidente interino de Venezuela han sido tan respetuosos de la Constitución que han aumentado la vinculación de artículos de la Constitución para darle legitimidad al proceso que llevaron a cabo. Si nos ponemos a ver, tenemos el 228 que establece la ilegitimidad de Maduro, el 233 que establece la obligatoriedad de Juan Guaidó de asumir las competencias, el artículo 70 que establece la forma como asume la presidencia, y luego el 333 y el 350 que básicamente le entrega el poder al pueblo para que el pueblo sea el que decida. Entonces, es importante recordarle a la comunidad internacional y también a los venezolanos para que sean de una u otra manera capaces de explicarles a todos con argumentaciones claras lo que está pasando en Venezuela, que en primer lugar existe una usurpación que la Constitución a fondo no conoce y por ende se activan mecanismos para poderla combatir. Hay que explicarle a la gente que Juan Guaidó fue elegido por el pueblo como diputado, luego por la Asamblea Nacional como presidente y luego por la Constitución como presidente de la República. Y finalmente, y pienso que una de las partes más importantes es el entendimiento que lo que está pasando en Venezuela se está generando en Venezuela. Lo que ha ocurrido a nivel internacional, las manifestaciones de apoyo de Estados Unidos, de la Unión Europea,
de miembros de la comunidad Latinoamérica son apoyos al proceso democrático que está ocurriendo en Venezuela. A todas las personas que ven este video de cualquier parte del mundo y no son venezolanos, entiendan que el cambio que se está dando en Venezuela es originario del pueblo venezolano, utilizando la Constitución y utilizando los mecanismos que tiene a su alcance para poder restaurar la democracia y la república. En Venezuela no hay intervención, en Venezuela no hay golpe de Estado, en Venezuela lo que hay es una manifestación democrática que está utilizando los recursos que tenemos a la mano, como nuestra Constitución, para restablecer lo que por 20 años se nos ha quitado, que es la democracia y la libertad. Muchísimas gracias, por favor compartan el video, asegúrense de que las personas entiendan, al menos de manera somera, lo más importante de este video. Lo que está ocurriendo en Venezuela se está originando del pueblo venezolano y Juan Guaidó cuenta con la legitimidad del pueblo y con la legitimidad de la Constitución. Muchísimas gracias.